Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, diputadas y diputados costarricenses. En primer término, quiero desearle éxito en su gestión, señor presidente. Si a usted le va bien, a Costa Rica también. Si usted logra propiciar el debate ideológico profundo y respetuoso que le está ofreciendo al país, a Costa Rica le va a ir mejor. Si usted logra la misma productividad o supera la que han tenido los presidentes anteriores, sin duda que a Costa Rica le va a ir mejor. Le deseo éxito, señor presidente. Muchas gracias. Cuando uno mira el tema ambiental en el informe de la señora presidenta del 1 de mayo, pareciera muy escueto, pareciera que hace muy pocas menciones. Pero es que ¿cómo no va a ser escueto si la base de logros y el capital de prestigio internacional que tiene Costa Rica es tan alto? Con esto no quiero decir que no hay nada por hacer, todavía queda tarea. Pero recordemos que el 25% del territorio nacional está en áreas silvestres protegidas, que este es un país que ya le dijo al mundo que no quiere la minería a cielo abierto, que este es un país que también envió el mensaje al mundo de decir que no queremos la cacería deportiva. Este es un país que tiene un programa de servicios ambientales del cual estamos orgullosos, que ha cubierto ya más de 800.000 hectáreas, más de 11.000 familias, y que ha sido revisado con un decreto en estos días para seguir pagando $1.30 por árbol, y cuando se siembran a 3x3 en plantaciones, pagando entonces a 1.111 árboles por hectárea y hasta 10 hectáreas por productor. Estamos modernizando el sistema que nos hace sentir tan orgullosos. Cuando uno revisa el Sistema Nacional de Información Ambiental, se da cuenta también de que hemos logrado recuperar hasta llevar la cobertura forestal de Costa Rica a un 52%. Países latinoamericanos y países del tercer mundo, pequeños y pobres como el nuestro, jamás podrían afirmar un logro de tal magnitud. De la misma manera, unos 2 millones de visitantes por año vienen a nuestro país, más del 80% de ellos vienen a visitar nuestra naturaleza, y eso le genera divisas y buenos negocios y condición social a una gran clase media en Costa Rica. Me siento también orgulloso de haber ayudado con mi voto, al igual que la mayoría de compañeras y compañeros aquí presentes, para aprobar un crédito de $19 millones para el mejoramiento de la infraestructura en 7 áreas protegidas, precisamente las más visitadas, y me alegré mucho cuando hace pocos días el Sistema Nacional de Áreas de Conservación anuncia por la prensa que ya están haciendo los estudios para poder hacer esas inversiones. Esos son solo algunos de los logros que le generan a nuestro país un enorme capital de prestigio internacional en el tema ambiental. En el primer objetivo que se plantea en el informe de tratar de propiciar la carbono neutralidad, un enunciado, un programa, una meta que los costarricenses hemos asumido con seriedad y que fue promulgado desde el gobierno anterior con muy buen tino, la señora presidenta nos dice que ya se está trabajando, se puede decir que ya tenemos un sistema nacional de certificación en carbono neutralidad, que además el 35% de las instituciones del Estado cuentan con un plan en esa dirección, y paréntesis, este diputado y su despacho somos carbono neutrales desde muy pocos meses después de haber llegado a la Asamblea, y con gusto podemos asesorar a las y los colegas a que hagan lo mismo. Y desde mi curul insto a los demás jerarcas del Estado a que hagan lo mismo. Nos dice también la señora presidente que ya se va logrando certificar entonces al sector privado, un actor importante en el proceso de la carbono neutralidad. Somos un país pequeño que solo aporta el 0.02% de los gases de efecto invernadero al mundo, pero somos un país pequeño que sabe predicar con el ejemplo, y creo yo que si mejoramos el trabajo en la sobreaplicación de agroquímicos, si llegamos a tener un transporte más eficiente y si controlamos y manejamos mejor nuestros residuos sólidos, podríamos rápidamente reducir ese pequeño aporte y ganar muchísimo en materia
de prestigio internacional y de seguir enseñándole al mundo cómo los costarricenses y las costarricenses cada día podemos hacer mejor las cosas en este campo. Hay tarea pendiente. Dentro de eso, y para seguir mejorando la cobertura forestal, hay un expediente de ley que hace fila desde hace más de 1 año y medio en la agenda legislativa para que Costa Rica cobre apropiadamente y para que los impuestos a la madera efectivamente le lleguen al Fondo de Financiamiento Forestal y entonces tengamos más platita para seguir pagando servicios ambientales. Podríamos emigrar, evolucionar a una segunda generación de pago por servicios ambientales. Vengo hablando de esto en plenario desde hace algunos meses, he hablado de esto con funcionarios del Banco Mundial, del Ministerio del Ambiente, en fin, porque creo que hoy, pagando $1.30 por árbol, lo estamos haciendo muy bien, pero tiene un enfoque solo forestal. Cuando evolucionemos hacia sistemas silvopastoriles y agroforestales, inventamos el componente productivo, no solo vamos a cuidar los árboles, vamos a ayudar a los finqueros a que tengan una actividad más rentable y vamos a propiciar también más seguridad alimentaria y, por supuesto, más soberanía alimentaria. Ahí tenemos una oportunidad. Ojalá que el próximo 1 de mayo, cuando ya no estemos aquí, el informe presidencial haga referencia a ese tema. Seguir impulsando las leyes para los autos eficientes. Predicar con el ejemplo. Es inconcebible para este humilde diputado pasar por algunas oficinas públicas en las noches y ver pisos enteros de edificios cerrados donde no se está trabajando con las luces encendidas. Ahí también tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad también en el sistema de contabilidad ambiental. Este es un país en el que las organizaciones no gubernamentales, las universidades y algunas instituciones públicas invierten aisladamente dinero en el tema ambiental, mas no lo podemos cuantificar hoy. El Instituto de Estadísticas y Censos, el Banco Central, el Ministro del Ambiente y recientemente el Ministerio de Planificación están interesadísimos en empujar una iniciativa cuyo nombre en inglés es WAVES, como olas en español, que tiende a la contabilidad ambiental, para que vayamos incluyendo algunos ítems en el presupuesto de la República que identifiquen y separen la inversión ambiental, para que podamos valorar cuánto invertimos y cuáles son los beneficios en términos del mejoramiento o del servicio de los ecosistemas a la vida del costarricense, y para que podamos compararlo también con el Producto Interno Bruto, como hoy lo podemos hacer con la educación, con las exportaciones y algunos otros rubros. Implementar la agricultura conservacionista con biodigestores, con microorganismos eficientes, con lombricultura, con soluciones muy baratas, por lo menos en 1 de cada 4 fincas agropecuarias, le va a producir enormes beneficios en términos de carbono neutralidad a nuestro país, y yo esperaría que en los próximos años la presidenta y los presidentes de Costa Rica hagan mención de estas iniciativas. Estamos trabajando, pero queda mucho por hacer. En el segundo objetivo, que es un poquito retomar el error histórico que hemos cometido como país de legislar, de trabajar en materia del ambiente de espaldas al mar, creo que la presidenta nos hace ver algunas iniciativas importantes en su informe. El establecimiento del viceministerio, de una comisión de alto nivel, la reciente aprobación en esta asamblea en primer debate del proyecto de territorios costeros comunitarios y los 2 proyectos que constituyen la agenda de la zona marítimo terrestre, como son el 18.592 y el 18.593, nos dan buenas pistas. Le dicen a Costa Rica que ya nos estamos preocupando por los ciudadanos que viven en las costas, por arreglarles su situación, por convertirlos también en costarricenses activos en igualdad de derechos, pero nos queda la tarea de legislar también sobre el mar. En materia de agua, tenemos por lo menos 3 tareas pendientes. La primera, elevar como un derecho humano constitucional el consumo del agua potable pensando en los más pobres. Compañeras y compañeros, votemos.
Les invito a votar, encontremos el espacio para dilucidar esta diferencia ideológica y votemos. El expediente por iniciativa popular 17.742 le ofrece a Costa Rica una oportunidad en materia de legislación en recurso hídrico. Poco podemos esperar de las instituciones que trabajan en forma aislada, poco coordinada, con duplicidad de funciones hoy y con pocos recursos en materia de agua, si no resolvemos lo que está planteado en ese expediente. Sé que hay diferencias en términos de las áreas de protección, sé que hay diferencias en términos del cobro de un canon, sé que hay diferencias en términos de la información sobre agua que se convierta en pública y la que no debe ser pública, pero resolvámoslas y votemos. Me parece que se nos acaba el plazo y tenemos una oportunidad en este gobierno tan comprometido, que ha dado tantas muestras de trabajar en materia ambiental con la seriedad que el país merece, de resolver estas diferencias. Y démosle a los costarricenses pobres, los de las zonas rurales, los de los pueblos pequeños, la oportunidad de autoadministrar su agua. Hay varios proyectos en materia de asadas que merecen también una discusión rápida, profunda, pero rápida, para que podamos llegar a acuerdos y el agua sea administrada por los y las ciudadanos de los pueblos pequeños. En materia energética, también los costarricenses tenemos razones para sentirnos orgullosos. Un país donde el 99% de las y los costarricenses tienen acceso directo a la electrificación. Un país que ha podido resolver esa ecuación, lo que conocemos como la matriz energética en forma verde. Más del 90% de la energía nacional se genera a partir de energías limpias, de fuentes limpias. Sin embargo, estamos enfrentando algunos problemas. En primer lugar, los caudales se han vuelto inestables y no los tenemos asegurados. Cuando le hemos apostado en una alta proporción a los proyectos hidroeléctricos y el cambio climático afecta a los caudales, hay una fuerte amenaza. Por las razones que sean, administrativas, de incapacidad de inversión y las que sean, el ICE enfrenta atrasos en los proyectos grandes. Me refiero a Reventazón y me refiero a Diquís. El petróleo cada día es más caro, es más escaso y en 30 años probablemente no sea la opción para poder llenar la diferencia entre la demanda y la oferta energética, y eso nos está generando una dependencia y un aumento en las tarifas. Hay un clamor del sector productivo del país en términos de que la indefinición y la falta de solución en este tema está elevando las tarifas y los costos. El 75% de los consumidores de energía somos los residenciales, la clase media, la gente más pobre, la que se ve directamente afectada por las revisiones tarifarias. Y un país que le apuesta al turismo, que le apuesta a la inversión en infraestructura para atraer más turistas, necesita también garantizar la energía para ese crecimiento. El informe presidencial nos dice que mediante procesos licitatorios se han generado una cantidad importante de proyectos pequeños, que han aumentado la demanda en unos 300 megawatts, pero sin embargo seguimos teniendo una dependencia sobre derivados de petróleo que tenemos que resolver, como dije antes, sobre todo en un contexto de amenazas a los caudales por el cambio climático. Se han puesto de moda los proyectos eólicos en buena hora, mas no los tenemos en todo el país, ni el viento está a las 24 horas, ni todos los días, ni los meses del año. Ese tema de energía, esa opción de la energía barata, no va a ser la solución porque tiene un límite. Van a crecer y van a aumentar los proyectos en minicentrales hidroeléctricas, en ríos caudalosos, torrenciales, pequeños, cortos, como los tenemos a lo largo y ancho del país. Pero tenemos oportunidades. El expediente para la generación de energía geotérmica en el Parque Rincón de la Vieja es quizás uno de ellos que nos puede ofrecer energía firme prácticamente todos los días del año y todo el día, 6 veces más barata que el petróleo.
y por supuesto que tenemos una oportunidad también con el gas natural. La visita del presidente Obama y la visión de nuestro gobierno de plantear esa opción de poder importar gas natural de Estados Unidos es una alternativa muchísimo más barata que los derivados del petróleo. Señor presidente, antes de terminar, quisiera nada más una reflexión de pocos segundos para llamar la atención en varios sentidos. Tenemos que seguir predicando con el ejemplo y empieza por la Asamblea Legislativa. Comprendo que hay acuerdos comerciales, comprendo que hay temas científicos por resolver, comprendo que hay muchos temas sociales, pero la tierra es nuestro hogar. Si no votamos y no resolvemos también sobre temas ambientales, podría dejar de serlo. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches.